Segunda de Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 5. Fíjense que estuvimos dando vueltas porque teníamos la intención de darles regalitos, ¿verdad? Pero dijeron, no nos vayan a regalar ni cosas para la cocina, ni no sé qué, que no sé cuándo. Y esas se me hacen fáciles a mí, ¿verdad? Irlas a comprar. Entonces, y de ahí me fui a un lugar donde también trabajamos 2 veces por semana. Se llama Ulta Beauty, no sé qué. Y es una gran sala de cosas de cosméticos y de cosas, ¿verdad? Para la vanidad, diga conmigo, vanidad, ¿sí? Y entonces después yo me quedé ahí. ¿Cuál será el mejor regalo después de ver el montón, ¿verdad? ¿Cuál será el mejor regalo? Y salí de allí, ¿verdad? Y yo quiero regalarles algo. Algo que le aseguro que le va a servir más que un tinte de cabello, más que cualquier pintura que adorne su rostro, más de lo que usted quiera. Quiero regalarle un test. Diga conmigo, un test. ¿Se acuerda que en medio de la pandemia, pues uno se sentía mal, había que irse a hacer el test, ¿verdad? Un COVID test, para saber si estaba contagiado o no. Pero de repente aparecieron los test caseros, ¿verdad? Y al principio, pues no habían muchos. Y entonces, quien conseguía, no hombre, era asediado por todos. Regálame uno, vendeme uno, hasta que de repente comenzaron a repartirlos, ¿verdad? Y ya todas las casas tenían su paquetillo de test caseros de COVID, que decían que el negativo no era muy seguro, pero el positivo era 100% seguro. O sea que le podía salir negativo y todavía estar enfermo, ¿verdad? Pero si le salía positivo, eso era 100%. Pues entonces yo quiero traerle un test espiritual. No solo a las mamás, sino que a todos los creyentes, a todos los que estamos acá y todos los que puedan ver este sermón, para que se lo haga a usted. Para que sepa usted si usted está contagiado con la vida de Cristo o no. Si solo caminamos como creyentes, pero no lo somos. ¿Y sabe por qué me preocupa este tema? Y perdón que los tenga parados, así que yo voy a estar parado como 40 minutos, así que téngame paciencia. La Biblia dice que en el cielo no habrá dolor. ¿Sí? No habrá llanto, ¿sí? Que habrá gozo. ¿Qué va a haber? Gozo. Y de repente uno piensa, ¿verdad? No todas las personas van a ir al cielo. Es más, son menos los que se salvan, ¿verdad? Son mucho menos, muchísimo menos los que nos salvamos. Entonces, ¿cómo será posible? ¿Cuál es? Vamos a quitar los esposos pensando que el esposo es algo bien importante para usted. Pero para una madrecita, ¿qué es lo más importante? Los hijos. Gloria a Dios. Los hijos. Entonces, a mí me enseñaron una vez, un padre es tan feliz como el más triste de sus hijos. ¿Cómo será posible, madrecita? ¿Cómo será posible, mi hermano, que eres padre, que nosotros vamos a estar con gozo en el cielo? Gozo inefable, gozo que no se puede describir. Y muy probablemente nuestros hijos estarán en las llamas del infierno. ¿Cómo puede ser eso posible? Pastores, que no vamos a tener memoria, eso lo dice la Biblia, porque enseña para que nosotros entendamos lo increíble que nosotros vamos a estar y en la presencia del Señor, y no nos vamos a acordar de nada que hayamos sufrido, porque el gozo será increíble. Pero sí vamos a tener memoria. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo será posible que teniendo nuestro familiar inconverso, nosotros estemos súper felices en el cielo? ¿No le sale a usted esa pregunta? Porque no todos los hijos se van a salvar, porque son más los que se pierden. Y un anciano predicador lo explicó. La Biblia dice que nosotros vamos a ser glorificados.
y que vamos a tener la justicia de Dios en nosotros. La perfección en la justicia. Y la justicia y los pensamientos de Dios serán nuestro gozo. La única manera como es que un padre o una madre va a estar gozosa con su hijo en el infierno cuando ella esté en el cielo, es que la justicia, el sentimiento de justicia de Dios esté en nosotros. Y usted va a estar feliz. Oiga bien, por favor, lo que le digo. Y por eso es que este test es tan importante. Y usted va a estar feliz porque cada persona que odió a Dios, que no quiso nada con Dios, esté en el infierno. Porque eso es justo. Y como decía el cura, innecesario. Y usted se va a alegrar inclusive de que su hijo inconverso va a recibir lo que merezca, porque usted tendrá el corazón de Dios, los pensamientos de Dios. Y por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, más vale que usted se haga este test. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio, porque su ejemplo es lo que más marca la vida de nuestros hijos. Si usted es creyente, piensa como creyente, vive como creyente, usted tarde o temprano tendrá hijos creyentes. ¿Tendrá qué? Hijos creyentes. Siempre puede haber la excepción. ¿Y qué gozo va a ser cuando estemos en el cielo y allá en el cielo podamos ver a nuestros hijos gozándose con nosotros de la presencia del Señor? ¿No cree usted que es importante que nos hagamos este test? Para que usted sea la luz después de la palabra que ilumine la vida de sus hijos. No importa cuántos años tengan sus hijos, amados. Ellos siguen imitando lo que usted hace. No importa, porque hemos dejado una huella, no solo biológica, sino que hemos dejado una huella espiritual y emocional que va a estar en el corazón de nuestros muchachos siempre. Más vale que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que usted viva como tal. Vamos a leer la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, si no, vea las pantallas, por favor. Mire lo que dice la primera palabra, por favor. ¿Cómo dice? Examinaos, dígalo. Examinaos al pastor. Eso lo hace siempre. Oye, es especial, amado. ¿Ah? Examinaos, ¿qué dice? A vosotros mismos. ¿El qué vas a examinar? Si estáis en la fe. Leamos eso de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué es lo que pretende este test? ¿Qué es lo que pretende descubrir? Número 1, si andamos en la fe. Y vamos a andar en la fe, ¿sí qué? Si Jesucristo está en nosotros. Si no es así, usted, en esto no le puedo acompañar. No le puedo decir usted y yo. Usted estará como reprobado. ¿Hay pastores ese sermón para el Día de la Madre? Sí. Es necesario que seamos luz. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por la vida que nos das y porque tu misericordia es nueva cada mañana con nosotros, Señor. Siempre, Padre. Tu palabra y tu promesa son constantes en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, Dios, hable en nuestro corazón y que nos permita, Dios, hacernos un test espiritual, un examen espiritual, un examen en nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, asegurarnos de ser luz, asegurarnos, Dios, de darle a nuestros hijos el ejemplo correspondiente, el mejor ejemplo que podamos, Señor. Ayúdanos, Dios, a llegar a la conclusión de nuestro propio ser, Señor, y a tomar las medidas necesarias, Dios, si es que estamos caminando mal. No podemos escondernos de nuestros hijos. Si somos cristianos que solo actuamos, nuestros hijos lo saben.
Si somos cristianos que vivimos por Cristo, nuestros hijos lo saben. Gracias Dios, gracias Padre. Te alabamos y te bendecimos. Háblanos del corazón, te lo suplicamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si me regalas un poquito de brillo, hijo, por favor. Realmente, amados hermanos, miren, el regalo más grande que nosotros podemos darle a nuestros hijos, y yo sé que todos nos esforzamos por darles estudio, por dejarles alguna herencia, ¿verdad? Una casita, qué sé yo, pues algo. Algunos logran dejar dinerito en el banco, qué sé yo, a nuestros hijos. Pero todo eso, aunque usted no lo crea, todo eso se va, hermanos. Oiga, usted puede dejarle acciones de una empresa, de la mejor de las empresas que usted ha ido comprando probablemente así despacio, y las acciones quizás crecen o bajan, qué sé yo. Pero amados hermanos, todo eso se va. En un bajón de la bolsa todo eso se pierde. En una aflicción vende la casa. En un problema y que hace algo malo lo suspenden de su título, de su autorización que pueda tener académica, y se queda sin nada. Si usted, amados hermanos, no ha podido a sus hijos heredarles la fe en Jesucristo, siendo usted creyente, óigame bien, por favor. Si usted no ha sido capaz de heredarle su fe a sus hijos, siendo usted creyente, usted ha fracasado como padre cristiano. Y no importa cuánto lo que usted haga, usted puede tener hijos con buenos modales, puede criar hijos con buenas actitudes morales, pero ¿de qué les sirve? Porque en el infierno habrá mucha gente moral que está alejada de Dios. El impío, amados hermanos, no quiere nada con Dios. Se recuerda que de repente la gente dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Eso no está en la Biblia, amados. Eso lo dijo Gandhi, un impío. Eso no corresponde. La Biblia dice que Dios está enojado con el pecador todos los días. Todos los días. Porque el pecador decide ser rebelde para con Dios. El pecador decide ignorar a Dios. Cuando usted ve Apocalipsis, si usted se da cuenta después que están en pleno gran tribulación, y va a llegar el momento cuando Dios va a tomar posesión de todo, va a destruir a sus enemigos. Los ángeles están alabando al Señor, están dando gloria al Señor y están alegres de lo que está pasando aquí en la tierra, porque Dios va a poder ser honrado por todos en su creación. Amados, no se engañe. Dios ama a sus hijos, es cierto, como ama a toda la creación. Pero el amor incondicional de Dios es para sus propios hijos. Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero que no solamente han repetido una pequeña oración, porque en nuestra denominación como bautistas, pues llamamos a la gente a que haga diga conmigo, profesión de fe. Dígalo, profesión de fe. Y la gente lo repite, a veces por entusiasmo, a veces porque lo ha creído, a veces porque lo presionamos para que lo haga, pero ellos nunca vuelven a acercarse a Dios. O lo que es peor, aprenden a imitar a la persona, a los hermanos, aprenden a imitarlos. Y cuando se bajan del carro, dejan todas las malcriadezas en el carro y ya vienen a la iglesia, ¿verdad? Y ya hasta respiran antes de entrar. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Porque nos ponemos nuestro disfraz y probablemente muchos quedan espiritualmente, muchos quedan colgados en la puerta hasta la próxima vez que viene a la casa del Señor. Viera qué tristeza me dio ayer ver a nuestros jóvenes aquí alabando al Señor y sus papás no estaban. Yo quiero que revise su corazoncito. Ayer tuvimos una buena palabra aquí. Véalo, el viernes. Y usted no estaba apoyando a sus muchachos. ¿Qué le hereda a sus hijos? ¿Será su constancia o su inconstancia? ¿Su constancia en el pecado o su inconstancia en la vida en el Señor? ¿O qué? Porque cuál es usted serán sus hijos. Yo me quejaba de mi papá.
Yo decía, no, ¿y por qué, papá? ¿Por qué solo la iglesia? Solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Vino Dios y me tomó, y aquel que le cuento es que solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Porque encontramos la vida, oiga esto, encontramos la vida en Dios. Y mientras usted no le enseña a sus hijos que en Dios está la vida, que en Dios se resuelven los problemas, que en Dios se aprende a enfrentar lo que sea y se sale victorioso cuando lo vean a usted de rodillas orando en los momentos de dificultad. Cuando usted sabe, sus hijos saben que están presionados, pero usted sigue caminando y sus hijos tienen a la vista eso, que aún en los momentos más difíciles no le levanta la mano a su esposa, o su esposa no dice malas palabras, o no les grita, no los ofende, sino que sabe contenerse, tiene el dominio propio para poderlo hacer. Sus hijos aprenden eso. Y aunque usted no lo crea, cuando sus hijos ya no estén con usted, cuando usted siquiera esté en este mundo, sus hijos van a seguir haciendo lo que usted les enseñó, y más vale que le estemos dando el ejemplo de cómo se vive en Cristo. Amén, hermanos. Pastor, pero es que usted me va a mandar bien penqueado. Sí, pero después tenemos pancitos con pollo que van a poderle ayudar a consolar, ¿sí? Sí. Pero me es más importante que usted se revise. Y esto no es nada nuevo en la Biblia. El autoexamen, diga conmigo, autoexamen. Autoexamen. El apóstol Pablo dice que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, allá en el capítulo 11 de 1 de Corintios, no seríamos juzgados. Si usted se examina a usted mismo, usted no será juzgado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días, oiga bien, que todos los días, usted debería de pensar cómo actuó en todo el día. Pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor. Y empezar a enmendar. Entonces dice que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero al ser juzgados, somos condenados. No que nos vamos a ir al infierno, porque yo creo verdaderamente que si usted es salvo, lo será por la eternidad. Pero para eso tiene que serlo. Yo no puedo creer, amados hermanos, no puedo creer que una persona repite una pequeña oración y luego vive como le da la gana, no quiere nada con Dios, viene a la iglesia solo por pasar el día y no hay nada en él que nos enseñe que hayan cambios. Es justo que yo pueda dudar, aunque eso no es muy importante que yo dude de su salvación o no. Yo puedo dudar y Dios me manda a dudar. ¿Por qué? Porque Él dijo, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, amados hermanos, los frutos son la exteriorización, son la parte objetiva de la fe. Es la parte que usted ve. Ahí dice, amados hermanos, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe. Esta palabra fe en griego es pistis. Diga conmigo, pistis. Pero aquí en este versículo no se refiere a la creencia, a la fe salvadora, sino que al cúmulo de vida objetiva, de enseñanzas objetivas, es decir, mi fe puesta en práctica, la fe que se ve. La fe que se ve. Dígalo conmigo, Walterito. La fe que se ve. ¿De qué otra manera puedo llamar a la fe que se ve? Obras, mi hermano, obras. Pero es que a nosotros no nos preocupan las obras. Claro que sí. Somos salvos no por obras, somos salvos por fe. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente el versículo 10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para, ¿alguien sabe? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, un cristiano, su fe le lleva a obrar. No, yo así soy, a mí no me cambia nadie. Eso no lo puede decir un creyente. Eso, óigame, eso no lo puede ni lo debe decir un creyente. ¿Por qué? Porque para eso Dios, si usted es un creyente, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Usted es creyente? Levante la mano el que no es creyente aquí. ¿Verdad? ¿Quién no es creyente aquí? Entonces quiere decir
que todas las manos que están abajo son de personas que han nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. De este lado hemos nacido de nuevo. Quiere decir que todos sus hechos testifican o deben testificar de dónde viene usted, a quién pertenece y principalmente hacia dónde va. Antes nosotros éramos hijos de ira, dice la Biblia. ¿Cómo hijos de ira? Es que mi papá era bien enojado. No, estábamos destinados a la ira de Dios. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Entonces, Él nos salvó. Ahora, dice, examinaos a vosotros mismos si vives como cristiano. Se lo voy a traducir. Después dice otra palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra después del punto y coma? Probaos. Probaos. Mire, amado, algo que ha sido probado es algo que está garantizado. Es algo que usted ya sabe que es bueno. Las pruebas vienen, y valga la redundancia, las pruebas prueban ¿el qué? La fe. ¿Qué prueban? La fe. Entonces, cuando vienen problemas, amados, deje de enojarse. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba está siendo medida. Y después que terminan las pruebas, tenemos nosotros una fe como probada. ¿Una fe como probada? Y cuando usted pasa las pruebas sin salirse de los caminos del Señor, usted puede estar seguro que venga lo que venga, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y lo puede decir con toda seguridad porque su fe ha sido probada. Entonces dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? O sea, usted sabe quién es. No nos vemos durante el día y usted sabe quién es usted. Usted sabe cómo le aprieta el zapato del pecado. No, pastor, a mí me queda bien bonito, pastor. Porque sus hijos lo ven, y vuelvo al principio. Porque sus hijos lo ven. Sus hijos escuchan sus opiniones del Evangelio. Sus hijos escuchan. Parece y se hacen los desentendidos, pero mire, luego mis muchachos, amados, mire, y a veces yo decía, ellos no se fijan, y a veces estaban en la iglesia con el que yo me convertí al Señor, pues tenía a los niños en el templo, y entonces mis hijos chiquitillos pues andaban dando batería, y yo apenado, ¿verdad? Y poco a poco pues se fueron comportando mejor, pero yo decía, los niños así no aprenden nada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mis hijos tenían más en su mente de lo que se había hablado en la iglesia, de lo que yo mismo había aprendido. Porque ellos están, aunque parece que no, están atentos y escuchan. Así en su casa, cuando usted se pone a cuchichear de los hermanos, de la vida de fulano, sus hijos están ahí como quien no quiere la cosa. Pero nadie tiene párpados en los oídos, amados. Y cuando usted le dice, váyase para allá, porque usted va a volarle, sus hijos saben. Sus hijos saben qué tipo de papá usted o de mamá ellos tienen. Y lo increíble, amados, aunque hay cosas que no nos gustan de nuestros padres, estamos tan medidos por ellos que las terminamos haciendo. Y por eso es que es importante, mi querido hermano y hermana, que decida usted examinarse usted mismo. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Y qué es lo que debería de haber en usted? Que Jesucristo está en vosotros. ¿Usted está seguro de eso? Que Jesucristo está en vosotros. ¿Por qué está durmiendo, pa? A menos dice que estéis reprobados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo,
Procurad con toda diligencia presentarse a Dios como aprobado. Procurar con toda diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué hace un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Con cuánto conoce usted su Biblia? Y les hago la pregunta que siempre les hago. ¿Cuándo fue en esta semana? ¿Cuántas veces usted voluntariamente, no por aquí en la iglesia o por su lectura de proverbios que algunos le vámonos? Y creen que ya meditaron en el proverbio? Eso no es meditar el proverbio. ¿Cuántos de ustedes se sentaron, abrieron su Biblia y leyeron la Biblia? Si eso no ha pasado, usted no puede presentarse a Dios aprobado. Porque hay cosas que dan vergüenza. Y en el cristianismo, algo que debe dar vergüenza. No, yo no leo la Biblia. Si usted es de esas personas que dice que no lee la Biblia, probablemente, amados hermanos, tenemos una evaluación equivocada de lo que es ser un creyente. Y el problema es que si tenemos una evaluación equivocada de lo que es un creyente, puede usted estar seguro que usted es creyente sin serlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuánto amo yo tu ley, decía el rey David. Cuánto amo yo tu ley. Ahora, a menos que estéis reprobados. Ahora, vamos a ir al libro de Job, por favor, capítulo 13, versículo 23. Job capítulo 13, versículo 23, porque no es nuevo en la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, no es nuevo que se nos mande a nosotros el hacernos un autoexamen, y es correcto. Amados, mire, si usted tiene carro, sería bueno que de vez en cuando usted, sin llevarlo al taller, sin gastar en el mecánico, que usted pueda chequear su carro, el aceite, el agua. La otra vez, de repente, el carro que tenía, el pickup que tenía, ¡pum!, le estalló el radiador, y lo peor que no me dio ninguna marca. Y yo decía, a ver qué le pasó, y se me acerca el hermano Mario y me dice, no, pastor, es que mire, de vez en cuando, me dijo, de vez en cuando hay que chequearle el agua, porque ahí con el frío uno pone el heater y eso hace que se evapore el agua, y me sentí tan avergonzado porque eso es lo que yo siempre hago, pero por alguna razón no lo hacía. Entonces usted debería de evaluarse. Mire lo que dice Job, por favor. Job capítulo 13, versículo 23. Oiga esto, por favor. Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? No es una afirmación. ¿Es qué? Una pregunta. Léalo. No. Del principio. ¿Cuántos pecados tiene usted, brother? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos hemos mentido esta semana? ¿Aló? ¿Hemos mentido alguna vez? Mire, qué fastidio da usted. Que hay gente que miente sin necesidad. ¿Y sabe qué? Todo sale a la luz después. ¿Y sabes tú quién es el padre de toda mentira? El diablo. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando nosotros mentimos, ¿como quién nos comportamos? Ok, entonces la pregunta es, hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, pregúntese. Lea la palabra, ore y dígale al Señor, Señor, ayúdame a entender, ilumina mi entendimiento. Como pastor, amados hermanos, muchos pastores ya no se evalúan y solo ven el resultado de su servicio en la iglesia, pero no su resultado delante de los ojos de Dios. Y no hay ningún pastor que valga más que delante de Dios que una oveja, excepto para la premiación en el cielo. No, vale, somos lo mismo, somos ovejitas como usted, con un gran cargo. Y por eso si yo peco,
No es que yo puedo pensar, no, pero Dios me va a considerar todo el trabajo que hago para... No, la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros tenemos que evaluar. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 139, versículos 23 en adelante. Salmo 139, versículos 23 en adelante, por favor. Amados hermanos, mire usted y yo tenemos que evaluarnos, no cada vez, no el Día de la Madre, por favor, una vez al año. ¿Se puede imaginar cuánto, voy a ocupar una palabra bien salvadoreña, cuánta jarana vamos a encontrar si nos evaluamos solo el Día de la Madre, solo el Día del Padre? El Día del Pastor, ¿cuándo es el Día del Pastor? En octubre, el 12, no me acuerdo cuándo. Nunca lo hemos celebrado porque dice, no, pues. Imagínense que ese día venga yo a evaluarme. No, voy a encontrar una de deficiencia increíble. Todos los días. Ahora, lo tenemos ahí, por favor. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, por favor. Ahí estamos ya. Examíname, oh Dios, y mire, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, versículo 24. Y ve si hay en mi camino, ¿qué? Santo. Espérenme, vamos a buscarlo aquí entonces. No sé qué los está pagando, pero no hay problema. Aleluya. Salmo 139, por favor. No sé si solo yo no lo tengo, permítanme. Aquí estamos. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, ve si hay en mi camino de perversidad. Ve si hay en mí, camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Mire, uno de los beneficios de que usted se examine delante de Dios es que Dios le da respuesta, amados hermanos. Dios nos da respuesta. Ahora, ahí traía varios versículos, pero lo vamos a dejar. Porque es claro que Dios quiere que nosotros nos examinemos. ¿Alguno de ustedes tiene duda si debe usted constantemente examinarse? No, ¿verdad? Y principalmente examinarse si usted está en la fe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos al texto. Hay un trinomio, por decirlo así, que siempre lo traemos a cuenta nosotros, ¿verdad? Que debe ser las características de todo, las actitudes o las acciones de todo creyente siempre. Estas son básicas. Luego vamos a entrar a otras tres, o solo las vamos a mencionar, pero yo recuerdo que el pastor general nos decía, ¿verdad? El triángulo del éxito decía, ¿verdad? De la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Del trabajo, no, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa. Pero había otro triángulo. Orar, leer la Biblia y congregarme. Número 1, orar. Número 2. Y número 3, congregarme. Eso es básico. Esos 3 puntos son, óigame bien, son la vida del creyente. Esos 3 puntos son la vida del creyente, porque cuando usted viene aquí, se viene a juntar con personas que piensan o que tienen las intenciones que usted tiene. ¿Cuál es su intención? Número 1, adorar al Señor. Número 2, crecer en el conocimiento del Señor. La Biblia dice que cuando nosotros nos ponemos en acuerdo de algo y se lo pedimos al Señor, Dios lo va a cumplir. Dios, cuando todos nos ponemos de acuerdo, por eso es que es tan importante los tiempos de ayuno y que usted se una a orar con mi hermano René. ¿Por qué? Porque estamos puestos todos en el mismo momento, aunque no estemos físicamente juntos, estamos unidos espiritualmente. Entonces, básico, amados hermanos, orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios.
Así como usted habla con todos sus amigos y habla cosas que no debería de hablar, con Dios hable todo lo que quiera, porque de todas maneras Dios no está en su boca la palabra y Dios ya lo sabe. Por eso es que es mejor que le confiese las cosas que ha hecho. Dios le va a ayudar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario orar. Es necesario presentarle al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, inclusive el deseo de crecer en el conocimiento. Vimos la otra vez que Pablo oraba porque los hermanos de la iglesia de Éfeso, porque Dios iluminara el entendimiento, los ojos de su entendimiento, para que pudiesen comprender la grandeza del amor de Dios. Entonces usted tiene que orar. Pastor, pero es que a mí me cuesta cambiar. Por eso tiene que orar. ¿Por qué tiene que leer la Biblia? Porque la Biblia le va a decir cuál es el parámetro de Dios. ¿Por qué la Biblia es importante para la vida de los creyentes? Porque la Biblia representa, la ley representa el carácter de Dios. ¿Está conmigo? El carácter de Dios. Usted quiere conocer a Dios, no se vaya a meter a un concierto, por favor. No se vaya a meter a la casa que alguien que no vive como Dios dice que se debe vivir. Váyase a la palabra. Conozca a Dios, sepa quién es ese Dios que le ha salvado. Y entonces, ¿y por qué nos congregamos, pastor? Aquí venimos todos los que queremos crecer, todos los que queremos vivir para Dios. Venimos en un mismo sentir y oramos. Y por eso, amados hermanos, orar, leer la Biblia y congregarse es básico en la vida del creyente. Pero quiero además de eso, parte del test es que cuando usted vino al Señor, póngame atención a esto, antes de nacer de nuevo, después de nacer de nuevo, después de que Dios le dio vida, porque antes de que Dios nos diera vida, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo estábamos? Ahora le pregunto yo, ¿qué hace un muerto? Solo podrirse, ¿verdad? Solo eso es un muerto. ¿Un muerto puede examinar algo? Pregunto, ¿un muerto puede arrepentirse? No. Y por eso es que un impío no se arrepiente. Porque no tiene la vida de Dios aún. Y por eso es necesario que Dios lo traiga a la vida. Cuando Dios lo trae la vida, oiga esto, cuando Dios lo trae la vida espiritualmente, Él puede examinar la palabra de Dios, puede examinar la vida de Dios y puede examinarse a sí mismo e inmediatamente allí Él se arrepiente de sus pecados, porque no hay otra manera. Oiga, yo me recuerdo, pues yo me examino como inconverso. Me iba a decir impío, pero soy feo decirme a mí mismo impío. Inconverso, ¿verdad que es lo mismo? Yo oía cosas de Dios y me parecía bonito, así como un montón de gente en las redes sociales pone, y un montón de impíos o de cristianos sin iglesia, disque y cristianos, ponen un montón de cuestiones de Dios, ¿verdad? Amados, y usted ahí está leyéndolo y entusiasmándole, pues es la palabra, ¿no? Pero usted y yo, amados hermanos, tenemos que medirnos. Oiga esto, porque si usted ha nacido de nuevo, usted es una persona arrepentida. ¿Usted es una persona cómo? Arrepentida. Usted tiene un nuevo pensamiento, el pensamiento de Dios en usted. Y si usted tiene un nuevo pensamiento, usted me va a entender esto. Si no, usted no ha nacido de nuevo, pues no hay problema. Pero ¿qué tan cerca? O mejor dicho, ¿cómo están sus sentimientos respecto al pecado? ¿Qué hace Dios respecto del pecado? La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dios. Ahora, ¿qué le hizo el pecado a Cristo? Dígalo fuerte para que lo sepan. ¿Qué le hizo el pecado a Cristo? Lo mató. ¿Y quién era Cristo? ¿O quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Cuánto sentimiento puede tener Dios al pecado? Que no solo su Hijo murió por el pecado, sino que el pecado constantemente deshonra a Dios. Entonces, ¿qué tan emocionalmente está usted presto a pecar o qué tan emocionalmente usted está presto a hacer la justicia?
¿Por qué me pregunta eso y cómo puede ser un test? Amados, si su deseo y su camino es siempre el pecado, hacer y volver a hacer y volver a hacer, y no siente nada, amados hermanos, ese test le va a salir espantoso. No, pero yo me congrego. Pues eso es lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué es lo peor? Porque sabe. Y en esta iglesia, mi querido hermano, no venimos a dibujarles cositas. Y yo me encargo de confrontarlo con la palabra de Dios. A veces, la pasada me dijeron, no, pero es que no te quiere escuchar nadie porque tú solo Biblia predicas. ¿Y qué voy a predicar? Digo yo, ¿ah? La vida de Mario. ¿Y quién quiere saber eso? ¿Ah? ¿Qué le sirve a usted mi testimonio sin la palabra de Dios? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve pensar que usted está bien con Dios cuando Dios no quiere verlo a usted? Pastor, ¿y puede pasar eso? Sí. Mire, ha conocido gente que ha venido a las iglesias una y otra y no se convierte. Y que nada, yo no quiero ir, nada. Y que venir a la iglesia le es pesado y no nace nada. Y usted ve que un montón de gente pues se enamora de Dios y van entusiasmados. Mire, yo amo a los niños, cómo los niños se traen corriendo a los papás. Hoy hablé con la hermana Marina, dice que le cambiaron el horario de su trabajo y por el trabajo no puede estar aquí. Ay, pero no, estoy buscando un nuevo trabajo porque Cristian no me deja en paz. Cristian es el hijo de ella. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Amados hermanos, mire, ¿qué tan cerca está usted de esto? Pecado o justicia. ¿Hacia dónde se carga usted? ¿Hacia dónde van sus deseos verdaderamente y qué complace a usted? Segundo, amados hermanos, hay dos cosas que son contrarias. Óigame y póngame atención. Rebeldía, diga conmigo. Rebeldía, dígalo. Rebeldía, dilo. Rebeldía. ¿Este lado? Rebeldía. ¿Y qué es lo contrario a la rebeldía? La obediencia. La obediencia. Así como para evaluar si usted tiene que pensar en el pecado y tiene que pensar en la justicia y hacia dónde se deja ir usted. También para saber qué tanto usted está contagiado de la vida de Dios o no. Amados hermanos, usted tiene que saber qué tanto vive usted en rebeldía o no. O es rebelde o es obediente, una de dos. Y la Biblia nos enseña que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Porque el que solo oye, amados, si no lo pone en práctica, oiga, se le olvida todo lo que hizo. Y usted se recuerda, hay una parábola en la Biblia, ya casi terminamos, amados. Hay una parábola en la Biblia de la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado? Y espero que no solo lo haya escuchado, sino que sus ojitos lo hayan leído de la Biblia como 100 veces, por lo menos. Pues entonces dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. Tira la semilla. Y la semilla cayó en diferentes tipos de tierra, en un solo lugar. Parte de la semilla cayó en el camino. Mano Walter, ayúdeme con esa mesa que ya se va a caer. Oiga esto. ¿Cayó dónde? Aquí es la cosa. ¿A dónde cayó? En el camino. ¿Y qué característica tiene el camino? De tanto pisar la tierra como está. Dura. Entonces la semilla cayó en la tierra y ¿qué pasó? No pudo irse para adentro, no pudo hacer nada con la tierra porque la tierra estaba dura. Y entonces, oiga esto, era fácil para las aves el que vieron la semilla, o digo, no, me la como. Y fueron y se llevaron la semilla. Cuando usted viene al Señor, con su mente puesta en otras, viene a la iglesia, con su mente puesta en otras cosas, usted tiene el corazón duro, porque no se puede entrar en el corazón si no es por la razón. ¿Está conmigo? Usted tiene que escuchar y tiene que asentir, tiene que aceptar lo que se diga.
para que su corazón sea transformado. Entonces, la Biblia dice que las aves se llevaron la semilla y no pudo dar nada. Luego dice la Escritura que cayó entre las piedras. Y entonces dice que como no había profundidad, en los pedregales no había profundidad, pues la semilla vino y rápido creció. Sí creció, pero ¿qué pasó? Cuando vino el sol se secó porque no tenía raíces, no había profundidad, como muchos hermanos, no tienen raíces. Andan de la seca a la meca. ¿Usted sabe esa expresión de dónde viene? ¿Cuántos saben qué significa eso? Sabemos qué significa, de un lado para otro. Pero lo que pasa es que a Mahoma, la Seca y la Meca son dos ciudades, ¿verdad? Cuando los cruzados lo buscaban, él estaba en la Seca, lo buscaban en la Meca. Y de la Meca se venían a la Seca, él se iba a la Meca. Y después se iba a la Seca. Se iba a la Meca. Y se iba a la Seca. ¿Cuántos cristianos usted conoce así? ¿Y cuánto asimilan? ¿Cuánto asimilan? ¿Cómo dijo el Señor que los íbamos a conocer? Por sus frutos. Y usted detrás de ellos. Entonces, un tercer camino, un tercer tipo de tierra, oiga esto, un tercer tipo de tierra, era la que estaba en medio de los espinos. Igual, vino la semilla, entró a la tierra, empezó a germinar, empezó a crecer, pero ¿qué pasó? Los espinos vinieron y la absorbieron. ¿Qué pasó ahí? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones por el hecho de ser creyente. ¿Sabe por qué? Una iglesia se purifica y se perfecciona en medio de las tribulaciones. Cuando una iglesia está 100% bien, es peligroso. Por eso es que cuando comiencen las persecuciones, porque van a comenzar, en algún momento van a comenzar, realmente va a ser creyente, va a manifestar ser creyente el que verdaderamente lo es. Porque nadie que no sea creyente se va a arriesgar a morir. Y entonces va a ser fácil, le decía un pastor a otro, él predicaba en Rusia, y le decía, no, para nosotros es bien fácil determinar quién es creyente o no. En ese tiempo era contra la ley. No, nosotros no tenemos problemas para poder determinar quién se ha convertido o no. ¿Y por qué? Porque nadie se arriesga en las tribulaciones. Pues entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen el que no ha nacido de nuevo verdaderamente, cuando la semilla no ha germinado, es consumido por las pruebas y se va. Y solamente el cuarto, amados, solamente el cuarto, el que cayó en buena tierra, oiga esto, el que cayó ¿dónde? En buena tierra, es el que produce frutos. Da fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Es el único. Y es el único que es salvo. Y yo quiero mis hijos salvos. No estoy conforme en esta tierra. Cuando esté en el cielo, pues parece que voy a estar contento. Si alguno de ellos no es creyente y va a estar en el infierno. Porque eso va a ser justo. Y yo voy a ser tan justo como Dios es justo. Qué tremendo eso. Mire cuando ese viejito, cuando el predicador dijo eso. Es la única manera como yo puedo entender qué va a pasar. Que yo voy a poder seguir viviendo en gozo, sabiendo que gente que quiero está en el infierno. Cuando tengo la mente, 100% la mente de Cristo. Ahora, hermano, con este test de rebeldía y obediencia, la Biblia dice en Samuel, dice que la rebeldía es como que, ¿alguien sabe? ¿Cuántos conocen la brujería? ¿Cuántos han escuchado hablar de la brujería? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido clientes? Pues la Biblia dice que para Dios la rebeldía y la obstinación son como la brujería. Iglesia, yo le dejo este test. Y si no apuntó, vuelva a verlo. Y evalúese.
Porque no solo usted. No solo es usted. Los ojos de sus hijos están puestos en usted. Mire, aun cuando sus hijos no aprueban su entrega, de repente no aprueban su entrega en el Señor, pero poco a poco ellos van comprendiendo, ellos van entendiendo, ellos van aceptando y ellos van viviendo cómo nosotros les enseñamos a vivir por Cristo. Y mi querido hermano, cuando usted esté listo, oiga bien, cuando usted esté listo a morir por Cristo, de esa manera, en ese extremo, a morir por Cristo, usted estará listo para vivir 100% por Cristo. Y es cuando Dios va a manifestar toda su gracia y todo su poder y todo su amor en alguien que está dispuesto a entregarle la vida. A eso se refiere: toma tu cruz y sígueme. La cruz en los tiempos del Señor era un instrumento de muerte. Iglesia, póngase en pie, por favor. Pasen, por favor, los hermanos de la alabanza. Perdone que no fue un sermón que le echara flores a la madre, ¿verdad? La madre se merece todas las flores del mundo, amén. Pero también toda la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios solo la tenemos a través de Jesucristo. Y aprendemos a vivir en esa gracia cuando hemos aprendido a confiar en Él. Amados hermanos, mire, la vida en el Señor, yo puedo decirle, es hermosa. Hablaba con un hermano, creo que fue con el hermano Walter, hablaba que mi entrega en el Señor fue quizás un poquito desorientada, en el sentido que descuidé mi carrera, descuidé mi familia por un tiempo, por el Evangelio. Yo no me arrepiento de haber hecho cualquier cosa para el Señor. Lo que sí me arrepiento es no haber tenido cierto control en mi vida, para que las cosas no tuviesen desnivel. Y por eso es que cuando yo veo a alguien que está dispuesto a hacer sufrir a su familia por el Evangelio, deténgase, medítelo bien. Hay que aprender a tener un balance en nuestra vida, porque no somos los únicos. Elías le dijo al Señor: Señor, solo yo he quedado. No, le dijo, yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a los dioses paganos. Entonces, cuando nosotros aprendemos del Señor a vivir para el Señor, vivimos de manera productiva, y entonces usted va a poder decir con toda confianza que todo lo que haga, ¿qué dice la Escritura que va a pasar a los que creemos y amamos al Señor? Todo lo que hagas prosperará. De otra manera, amados, vamos a ver la gracia de Dios de lejos. Aprenda ya a conocerse, a examinarse, y permítele al Espíritu Santo que le pueda dar una respuesta. Así como veíamos, ¿verdad? Una rayita, no tengo nadie, de repente aparecía la otra rayita malvada. Ay, a mí me salieron como 5 veces positivo, hermano. Y contando. Pero bendito Dios que seguimos contando el cuento. Pero espero en el Señor, de verdad espero en el Señor que las rayitas salgan en su mente y en su corazón, y pueda saber que hay muchas cosas todavía que cambiar, que hay muchas cosas que debemos rendirle al Señor, porque Él, oiga bien, Él puede hacer de nosotros, todo lo que la Biblia dice que seremos. Pero Dios, el corazón que no rechaza, dice la Escritura que es un corazón constrito y humillado. Y Dios va a exaltar a sus hijos. Vamos a cantarlo y luego vamos a orar.
este. Vamos todos. Hablaste a mi corazón, Tu voz, me dio dirección, camino. camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Digámosle al Señor. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Oh, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos. Porque en tu misericordia, Padre, tú nos ayudas a saber quiénes somos, Dios. Tú no permites que estemos engañados en cuanto al conocimiento y en cuanto a la fe, Señor. Oro, Padre, porque cada uno de nosotros podamos autoexaminarnos y llegarnos a la conclusión de que tú habitas en nosotros, Señor. Y que aprendamos a vivir para ti. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla. Repítala con fe porque Dios quiere transformar su vida. Sigamos nosotros orando. Gracias Dios, gracias Padre, porque tu misericordia nos llena, Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.